Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidas, muy bienvenidos. Finalmente llegó el último día de este 2025. Ya estamos en las últimas horas de este año en el que ha tenido de todo, pues. De cosas buenas y de cosas malas. Hay que quedarse siempre con las cosas buenas y pensar siempre en positivo, pensando en el año siguiente. Bienvenidos algunos a el año 2026 ya. Otros los estamos esperando aquí en nuestro país. Por ejemplo, CNN Chile, por supuesto, tiene noticias nacionales e internacionales. Partamos de inmediato esta edición de CNN Prime con los titulares del día. Siguen las reacciones al polémico comentario del diputado Johannes Kaiser en su cuenta de X. Esto en medio de las críticas cruzadas entre la timonel del Frente Amplio, Constanza Martínez, y el ex candidato presidencial ante la posibilidad que el aún parlamentario se integre al gabinete de José Antonio Kast. 549.000 vehículos van a salir de la región metropolitana con motivo del Año Nuevo, mientras que en el centro de Santiago está todo listo y dispuesto para el regreso de los fuegos artificiales en la Torre Entel. En tanto, el metro extendió su horario de funcionamiento hasta las 1:30 de esta madrugada en algunas estaciones de las líneas 1 y 3. Oceanía, Asia y la mayor parte de África ya dieron la bienvenida al 2026 con espectaculares celebraciones de Año Nuevo. En Australia, previo al show de fuegos artificiales, se realizó un minuto de silencio por las víctimas del ataque en la playa Bondi. Y en el deporte, Colo-Colo oficializó a su segundo refuerzo, el defensor uruguayo Joaquín Sosa, que se transformó en el nuevo central albo para la próxima temporada. El charrúa, que pertenece al Bologna italiano, viene de jugar en Independiente de Santa Fe de Colombia. Esto y más, porque aquí comienza CNN Prime. Y como este es el último día del año, muchos ya se están preparando para la fiesta, para la fiesta de Año Nuevo. Y uno que ya está listo, de hecho ustedes ya lo ven ahí con collar incluido, bueno, es nuestro querido Sandro Lavarría, que ya vive la fiesta. ¿Cómo está, don Sandro? Hola Felipe, ¿cómo estás? Claro, mira, durante toda esta tarde lo que estuve haciendo fue visitar diferentes lugares para ver cómo se está preparando la fiesta santiaguina. En ese sentido, por eso estoy ahora mismo tú me ves aquí vestido de blanco, porque me encuentro en el salón VIP de lo que va a ser esta fiesta aquí, en el Club Hípico, que tiene como nombre Fiesta Reload White Party, y que tiene como gran punto de partida un dress code particular, que es que la prenda superior de quienes vayan a asistir tiene que ser blanca y tienen que venir además con gafas de sol. A mí me faltan solamente las gafas de sol ya para estar listo para quedarme aquí hasta las 10:30 de la noche, que va a ser cuando va a partir este evento y que va a contar con las presentaciones de artistas como por ejemplo Lucky Brown, Loyalty y también Pablito Pesadilla. Este es un evento completamente bailable, esa es la finalidad, así que desde los diferentes puntos que se están preparando acá todavía en el Club Hípico, lo que se va a encontrar principalmente es música para bailar, de diferentes estilos, pero música para bailar, total fiesta. Y esta fiesta dura hasta el amanecer, esa es la idea. La idea es que Pablito Pesadilla, que es el último artista que te nombré, esté tocando mientras la gente que asistió va a poder presenciar acá desde el Club Hípico la primera mañana del año 2026. Pudimos conversar con uno de sus organizadores, así que te invito a escuchar lo que nos contaba. Reload 2026 se caracteriza por ser una fiesta prime, una fiesta más bien exclusiva, siendo una fiesta abierta para todo público. La gran gracia que tiene esto es que el público viene a bailar. Estamos preparados nosotros para recibir a nuestro público y bailar hasta el primer amanecer del 2026. Se va a presentar Lucky Brown, se va a presentar Loyalty, que es la artista del momento, además de DJ Pablito Pesadilla. Él es el DJ principal para nosotros porque es ya un ritual que esperamos el amanecer con este gran DJ. Que vamos a tener una fiesta linda, como siempre. Somos la fiesta más importante de Santiago. Obviamente, nuestra intención siempre es cumplir con todas las normativas y es cumplir también con todos los reglamentos que corresponden a un evento como este. Y la categoría del evento también nos avala desde hace muchos años, como te decía anteriormente, la fiesta más importante de Santiago.
Bueno, como te decía entonces, a partir de las 10:30 de la noche ya se va a empezar a comenzar a armar la fiesta acá en el Club Hípico. Y si quieren aprovechar también la extensión del metro el día de hoy, más arriba, al ladito de la Torre Entel, en el Club de la Unión, se va a estar desarrollando el Año Nuevo Kitsch. Que además de celebrar la llegada de este año 2026, va a celebrar el cierre del año 2025, que es el año en el que justamente esta fiesta cumple 25 años. Este es un evento pensado para un público completamente distinto que seguramente que va a asistir hasta acá al Club Hípico, porque va a tener durante la noche, que también va a durar hasta la amanecida, hasta las 7 de la mañana, diferentes momentos, como por ejemplo el momento H, el momento teleserie que me estuvieron también soplando por ahí, que era uno de los más populares dentro de este público, y es también un ambiente pensado para toda la familia. Además, también pudimos conversar durante esta tarde con sus organizadores y nos tiraban en exclusiva que a partir de las 4 de la mañana va a empezar a circular comida para los asistentes, cierto bajón como se conoce, y dentro de la comida que va a estar circulando van a haber ostras, así que al parecer va a estar bien contundente la noche, va a estar bien aprovechada también ahí, sobre todo para los más nostálgicos de los diferentes estilos de música, de los 60, 70, 80 y sobre todo de los 90. Como yo te decía, pudimos conversar también con sus organizadores, así que te invito a escuchar que nos contaban de lo que va a ser esta gran noche ahí en el Club de la Unión, en el centro de Santiago. Bueno, no podía ser menos que en el año que cumplimos 25 tengamos esta joya de espacio para celebrar la noche de Año Nuevo, cerrando un poco lo que fue el 2025, que son exactamente las bodas de plata de la fiesta Kitsch, en un lugar que claro, es como el sueño, ¿cierto? Como un baile de príncipes, de princesas. Pero la gente va a saber lo que viene, el nuestro bailable, el que bailamos en todos lados, en el Club Hípico, en Matucana 100, en La Blondie, en Valpo, en todos lugares, pero esta vez el Año Nuevo, siempre la gente dice que la fiesta Kitsch es como un casamiento sin novio o es como una fiesta de Año Nuevo, donde la música es súper random. Bueno, la Kitsch siempre ha sido así, pero aquí tenemos joyitas musicales, tenemos espectáculos. Vamos a tener a doble la Rafaela Carrara, Anastasia, que es nuestra anfitriona de siempre, y nuestro staff, ¿cierto? Donde que tiene cantantes, bueno, la Paulette Fabre, la Petra Pérez, que siempre han sido parte del imaginario de nuestras fiestas, porque en esta fiesta a ti te puede sorprender Rocío Dúrcal a las 3 de la mañana. Y un poquito más abajo, por el metro Unión Latinoamericana, en la Alameda, se encuentra la icónica Blondie, que obviamente no va a perder una oportunidad como el Año Nuevo también para celebrar hasta el amanecer, también nos contaban, hasta las 7 de la mañana. El público básicamente ya sabe la música que se toca en la Blondie, es un espacio icónico que además llega con partida doble, ahí mismo en su icónico espacio ahí en Metro ULA, como yo decía, pero también en Matucana 100, donde tienen la fiesta Adrenalina. Pudimos conversar ahí también con parte de los organizadores de la Blondie, así que escuchemos rápidamente lo que nos decían. Bueno, esta noche recibimos el 2026 con el sello propio de la Blondie, un local que está a puerta de cumplir 33 años, con funcionamiento interrumpido, excepto la pandemia. Entonces ya quienes nos visitan saben que es un recorrido por la música de los 80, los 90, el pop actual, la electrónica, porque básicamente estamos 3 pisos abajo del subterráneo al costado de la Alameda y tenemos 4 pistas de baile. Así que va a ser un recorrido súper amplio en términos musicales y hasta las 7 de la mañana. Solo porque son ustedes CNN, los amigos de la casa, les voy a contar que, porque la gente no lo sabe, que a las 3:30 de la mañana va a salir a dejarlo todo en la pista de baile la reina del lugar, la Zapallito, Ana María Muñoz, en este mismo cubo que está detrás mío, va a entrar a bailar y bueno, nada, lo esperamos con toda la energía, nos preparamos bastante con anticipación. Ahí están entonces, Felipe, 3 diferentes opciones, cerquita también de lo que va a estar pasando durante toda esta noche, ahí en la Torre Entel, donde recordemos que partía todo a las 8 de la noche con la presentación de Isabela Serafini, pero que también va a estar presentándose Princesa Alba la noche y también Américo ya para el conteo que va a terminar a eso de las 12:30. Ahí para que después puedan moverse a algunas de las fiestas y seguir disfrutando, por supuesto, la llegada de este 9 Así es, pues, así es. Y me imagino que usted ya tiene listo todo pensando en esa celebración, ¿o no, don Sandro? Yo salgo de aquí y ya me voy al tiro Eso. a bañar y a preparar el panorama. Muy bien, estamos en la misma entonces. Oiga, aprovecho de enviarle un abrazo y que tenga un gran año también, ¿ah?
Un gran año también para ti, Felipe, para todo el equipo que está ahí en el canal dándolo todo y para la gente que nos ve en su casa, por supuesto. Por supuesto, pues que estés muy bien. Chao, chao. Chao, Felipe. Ya, cambiemos de tema, dejemos atrás un ratito las celebraciones del Año Nuevo, pero vamos a seguir hablando de noticias porque el Ministerio de Agricultura y CONAF realizaron un llamado preventivo a aplicar faena cero para reducir el riesgo de incendios forestales ante un comienzo de año con altas temperaturas y sobre todo extremas. Los detalles en la siguiente nota. Fue la última reunión para coordinar la acción conjunta entre instituciones públicas y privadas que participan de la prevención y combate de incendios y el llamado no fue a medias tintas. Aplicar faena cero para reducir el riesgo de incendios forestales ante un inicio de 2026 que comenzará con temperaturas altas extremas en la zona centro-sur del país. A la fecha llevamos más de 2.000 incendios forestales, pero con muy poca afectación de hectáreas, gracias al trabajo de miles de funcionarios y funcionarias de la CONAF y de recursos privados a lo largo del territorio que cada día están trabajando y combatiendo incendios. Estas medidas tienen que ver también con medidas de prevención, de control. El tener hoy día el botón rojo significa que vamos a estar desplegados haciendo patrullajes preventivos, estando con carabineros también en aquellos lugares donde tenemos mayores condiciones, pero el principal llamado es que en las horas de mayor temperatura, hoy día, por favor, ojalá no podamos tener faenas forestales, porque basta una chispa para iniciar un incendio de más de 200 hectáreas. Es que en el caso de la región metropolitana, tras 3 días con temperaturas por sobre los 35 grados, la ola de calor debería ir en retirada, pero será de manera lenta. Porque el mejor incendio es el que no se provoca y a partir de eso es donde nosotros debemos reforzar la prevención, no lanzar colillas de cierre en el camino, no utilizar herramientas que generen chispas, no hacer incendio, perdón, no hacer quema en lugares abiertos o quema de basura, porque eso puede generar un incendio. Y eso, sumado también a las labores de faena agrícola, que basta que una rastra o algún tipo de maquinaria pueda topar con una piedra, puede generar un incendio y ahí nos afecta nuestros propios cultivos, nos afecta también nuestra naturaleza y también todo el desempeño que podemos tener en la retribución económica de las acciones o bien de los sembrados que nosotros podemos tener. La idea es que sea un trabajo de prevención que aúne las políticas públicas al mundo privado y la cooperación ciudadana, debido a que, por ejemplo, las temperaturas altas se concentrarán este fin de semana en las regiones del Maule, Biobío y Ñuble, donde la llegada de vientos desde el este hará tardar más la llegada del aire de la costa, que debería humedecer un poco terrenos que se mantienen propensos a comenzar un incendio forestal ante la más mínima posibilidad de una chispa de fuego. De mayo, con una estrategia público-privada que ha implicado la generación de más de 100 acciones de preparación, de refuerzo, de mejora en nuestros protocolos, de mejora en las formas en que nos comunicamos y nos coordinamos durante el momento de la emergencia, con un refuerzo importante de recursos para poder enfrentar emergencias que se deriven de incendios forestales, pero el principal llamado es a la corresponsabilidad. Las personas nos pueden colaborar, no generando acciones que puedan terminar en un incendio forestal. Medidas y un llamado en el que las autoridades esperan la cooperación ciudadana para que comencemos el 2026 sin imágenes como estas. Bien, y vamos a seguir hablando de los temas relacionados a los incendios forestales que en los últimos días han sido parte de la agenda noticiosa y queremos conversar con el gerente de protección contra incendios forestales de CONAF, Andrés Benedetto. Ustedes ya lo ven en pantalla. Andrés, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches a todas y a todos. Andrés, bueno, de inmediato te tengo que preguntar respecto de la situación en la que estamos. Hay un botón rojo, entiendo que se está aplicando justamente para algunas comunas del país, relacionado principalmente a las condiciones climáticas que se están viviendo en los últimos días por esta ola de calor. ¿En qué consiste este botón rojo? ¿Cuál es la funcionalidad que tiene para CONAF y los equipos de emergencia esta condición? Sí, mira, el botón rojo es un método de inteligencia, una herramienta que nosotros utilizamos para poder priorizar los sectores, teniendo presente que Chile es muy, muy extenso y que la zona propensa a incendios forestales es prácticamente el 70-80% de nuestra superficie. Por lo tanto, debemos tener herramientas de inteligencia para poder determinar y priorizar zonas. En este caso, el botón rojo son las zonas que son
propensas a que ocurra un incendio, pero más que eso, que este incendio se desarrolle de forma muy compleja y pueda afectar mucha superficie, infraestructura o todo a su paso. Actualmente, ¿cuántas son las comunas que están bajo esta situación? Mira, esto es súper dinámico, va cambiando día a día. Al momento son 164 comunas en todo Chile. Ajá. Ya empezó y debido a que ya llevamos bastantes días ya con temperaturas altas, a verse este botón rojo en la cordillera, Ajá. sobre todo en la cordillera desde Ñuble a Araucanía. Antes, hace poquito rato, yo creo que hace una semana, esta cordillera no salía, por lo tanto también hay el llamado a la gente que va a salir, a hacer trekking, a tomar aire fresco a la cordillera, el tener mucha precaución de todo lo que ellos puedan hacer que pueda provocar un incendio forestal. Ñuble y la Araucanía son los lugares que están con mayor posibilidad de verse con condiciones complejas. Te lo pregunto principalmente por las altas temperaturas y los vientos. ¿Son la principal causal o posibilidad que se puedan generar estos incendios, no? Mira, si bien el epicentro es Valparaíso a Biobío, Ajá. ya vemos que sobre todo la cordillera y estos sectores de Ñuble, Araucanía, Biobío están comenzando a estar en este botón rojo que antes no estaban. Ajá. Así que, pero la precaución, bueno, primero que todo es de todo Chile, Sí. no porque estén las condiciones extremas no van a haber incendios, pero sí el epicentro, por decirlo así, o las condiciones más extremas están de Valparaíso a Biobío. Entiendo que se podría, la cantidad, las más de 160 comunas que están hoy día bajo la condición de botón rojo podrían ir disminuyendo con el pasar de los días debido a que la carga calórica, me refiero a las condiciones climáticas de estos últimos días, debería ir disminuyendo. Esto debería mantenerse con este número de comunas hasta aproximadamente el 4 de enero, entiendo, ¿no? Claro, nosotros vemos una disminución leve en las comunas desde el domingo, lunes por ahí, Ajá. pero como te digo, las condiciones para incendios forestales particularmente ya están, que se van a quedar hasta quizás abril, mayo, porque que baje la temperatura de 35 que estamos sintiéndola a 30, 31, no quiere decir que no puedan haber incendios forestales, por lo tanto, de ahora en adelante a febrero, finales de febrero, marzo, hay que tener cuidado, hay que ser consciente, hay que educarse en el tema y sobre todo hay que informarse por si eventualmente hay que evacuar. Como, por ejemplo, bueno, me quiero quedar un poquito con una de las respuestas que usted dio, Andrés, y que a propósito de lo sucedido durante estos últimos días acá en la región metropolitana con este incendio ahí en el parque Plaza Sur, entiendo que se llama ahí el sector de la comuna de Las Condes. Ese es un sector tradicionalmente usado para aquellas personas que hacen trekking. Ahí no se descarta que el incendio haya comenzado por algún tipo de situación generada por el hombre, sin lugar a dudas, ¿cierto? Sí, claro, mira, en condiciones tan extremas como estamos viviendo ahora, en estos momentos, estamos en el epicentro, estamos justo, por decirlo así, en la mitad de esta ola de calor. Cualquier acción, aunque parezca básica, puede llevar a ocasionar un incendio forestal. En este caso, si bien está en investigación, hay que verlo. Al parecer fue una colilla de cigarro de una persona que sin pensar que esto iba a ocasionar un incendio, fumó, la botó, se fue y luego provocó un incendio que al momento lleva cerca de 1000 hectáreas. Una situación tan, digámoslo así, natural, evitable, perfectamente podría haber, valga la redundancia, haber evitado una consecuencia como la que se generó en los últimos días con estas más de 800 hectáreas que fueron consumidas. Así es, y cerca del 60-70% en Chile es negligencia y o responde a esto. Gente que quema basura porque no puede esperar que el camión de basura llegue, gente que debido a que no tiene cómo conectarse al tendido eléctrico se conecta de forma ilegal o sobre recarga el sistema y como vive en un entorno rural con pastizal alrededor, esos son los incendios que terminan provocando destrucción, miles de hectáreas, mi casa quemada, la casa de mis vecinos quemada y por lo tanto una tragedia tremenda. Andrés, lo hemos estado conversando durante la entrevista respecto del tema del concepto prevención. Hablamos mucho de prevenir, pero quizás las personas todavía
no entienden cómo prevenir un incendio. Porque claro, de un asalto, tú lo decías al final de tu última respuesta, para evitar robos, por ejemplo, en una casa uno pone alarma, pone rejas, tal vez tiene un perro, etcétera. Se pone de acuerdo con los vecinos. Pero para evitar un incendio, ¿qué hacer? ¿Cómo se puede graficar o cuáles son los ejemplos más claros para prevenir un incendio? Sí, mira, primero yo creo que ahí se demuestra que cuando la gente se prepara y se une, Ujú. se puede. ¿Ya? Yo encuentro maravilloso eso que pase con la delincuencia y nunca he entendido, yo, porque me dedico a esto, que Ujú. no pase ante incendios forestales. Yo muchas veces voy a casas que digo aquí la probabilidad de que haya un asalto es tremendamente menor a que se les queme la casa por un incendio, sin embargo tienen alarma, tienen de todo para que un supuesto ladrón que en la punta del cerro, por decirlo gráficamente, no va Claro. a llegar, o es mucho menos probable. Mira, las acciones creo yo que son mucho más simples que poner rejas, que cámaras, por lo tanto están mucho más a la mano. Primero es en estos momentos donde yo veo sobre 30 grados, sobre todo que el calor es extremo, que el viento está pegando fuerte, no utilizar el fuego, ¿ya? Ya sea arreglando una reja con un galletero, quemando basura, que muchas veces en la zona rural se dan acciones que nosotros no estamos acostumbrados, pero que sí pasa, quemar basura, utilizar galleteros con 35 grados al lado de pastizal, hacer una fogata, que los niños jueguen con fuego, poner darle mucha potencia al tema eléctrico. Todas esas son las acciones que nos han llevado a tener alrededor de 2000 incendios al momento. 2000 incendios hasta la fecha. Sí, mira, llevamos 1800 y algo incendios de julio a Ajá. diciembre, porque nuestra temporada de incendio parte en Sí. julio y termina en junio. Pero si somos tremendamente reales, esto partió a finales de octubre, a principios de noviembre. Entonces estamos hablando de esos 1800, yo creo que 1500 han pasado desde En los principios de últimos tres noviembre a la meses. fecha. Entonces es algo tremendo. No, es que sin lugar a duda. Y eso, bueno, además genera también un gasto para el país, porque se invierten muchos recursos también. Hay esfuerzo humano también de funcionarios, de brigadistas de CONAF, de voluntarios y voluntarias de bomberos. Son todo un aparato que trabaja justamente para estos incendios. Yo te quería sumar también quizás otro elemento respecto de la prevención, Andrés, y que tiene que ver con la limpieza de las zonas. Porque en el invierno, de hecho, hubo lluvias que nos sorprendieron a todos durante periodos, por ejemplo, como la primavera, que finalmente ayudan para la limpieza del aire, pero generan otras condiciones también. Se humedece el terreno con la lluvia y luego de eso comienza a surgir pastizal. Y eso también es combustible. Eso también tiene que ser visto por las personas que tienen sus terrenos ahí y ver la posibilidad de limpiarlos también, ¿o no? Sí, mira, nosotros dividimos todas esas acciones en prevención, que era lo que yo te contaba, que es que no ocurra el incendio, y en Ujú. mitigación, que es igual de importante, que es como tú dices, si este incendio ocurre, que no exista el combustible necesario para que al menos no destruya mi casa, la de mis vecinos, y el incendio sea lo más chico posible y nos dé tiempo a los equipos de respuesta para llegar. En ese sentido, yo tengo que desmalezar. Mira, un ejemplo súper importante que siempre lo pienso también es siempre estamos todos pensando en abril, mayo, sacar nuestras hojas de la canaleta porque va a venir las lluvias y se va a inundar la casa. Bueno, Exacto. esas mismas hojas en verano, si es que salta una pavesa, que es una partícula incandescente, que es como igual que un asado que sale esa chispita, pero cuando tengo un Sí. incendio de proporciones, esas chispas llegan, pueden avanzar kilómetros y llegan a las canaletas con estas mismas hojas y me queman la casa. Mm. Por lo tanto, son acciones que, si uno ve, son simples. Limpiar la canaleta, limpiar al menos 3 a 5 metros desde mi puerta hacia afuera, que no tenga nada de pastizal. Mira, yo quiero, no puedo dejar de contarte porque me hiciste una muy buena pregunta. Yo estuve con un equipo de respuesta de España en ¿Ya? invierno, o sea, en septiembre, y no sé si tú supiste que en España tuvo la peor temporada del siglo, Así de es. 300.000 hectáreas en 10 días, y él me Sí. dijo, ¿sabes qué? Nos complicó todo mucho porque no llovió en invierno y llovió en primavera. Mm. Y yo, ¿y qué es lo que está pasando en Chile? No llovió mucho en invierno y llovió en Y primavera. yo voy en primavera. Entonces, más que alertar y causar miedo, es seamos conscientes.
cuáles son las acciones que yo voy a tomar para no que no me ocurran incendios y, como tú decías, para que mi casa, si es que ocurren, porque lamentablemente ya llevamos alrededor de 2000 incendios, al menos que mi casa y mi familia esté a salvo. Sin lugar a duda. ¿Existe, Andrés, un calendario de quemas rurales? Estas son principalmente porque, bueno, no en todas las comunas, sobre todo las rurales, pasan camiones recolectores de basura, entonces mucha gente ocupa esta opción de destruir la basura quemándola. Ese calendario, en las condiciones en que estamos hoy día, ¿está vigente? ¿Cómo tiene que ser el trabajo con la información a CONAF? ¿Tiene que ser comunicado siempre? ¿Cómo se tiene que hacer esto? Y en el caso de que quizás aquí y aquí te puedo prestar las cámaras de CNN Chile también para poder enviar ese mensaje. La gente, las personas, los vecinos, tienen que denunciar si es que ven a alguien haciendo una quema irregular, para que ustedes puedan también reaccionar un poco más rápido y tener el conocimiento de qué es lo que está pasando? Sí, o sea, eso es lo primero. Aquí tenemos que, yo lo decía en otra entrevista, tenemos que ya empezar a trabajar como país. Yo creo que las emergencias forestales hace un par de años o 5 años, yo creo que son las que más nos afectan como chilenos. La cantidad de infraestructura que se quema, la cantidad de muertes que han habido lamentablemente. Muertes que también nos afectan y nos duelen a nosotros, como el comandante de Litueche, que por verse enfrentado Así es. a una situación con 35 grados, tu cuerpo a veces no resiste. Gente que está combatiendo el incendio ahora de Las Condes. Y tenemos que, uno, no hacerlo, dos, avisar si es que lo vemos. Nosotros administramos un decreto que deja quemar. Nosotros CONAF no deja quemar, sino que lo único que hace es, ok, este decreto te deja quemar, yo voy a tratar de que tú lo hagas de la mejor forma posible, que me avises, que tomas medidas preventivas, porque este decreto te deja quemar. Y ese decreto también es dinámico cuando hay olas de calor o hay incendios activos en una región, se van bloqueando, por lo tanto tiene una cierta flexibilidad para que cuando tengamos estas situaciones no se pueda quemar. Eliminar el combustible es bueno. ¿Ya? El problema es cómo lo hago, cuándo lo hago, en qué condiciones, porque en otros países se está volviendo a quemar. Muchos países, al igual que lo que queremos todos, creemos o creíamos que quemar era malo, contaminación, pero después ellos se dieron cuenta que si quedaba el combustible ahí, era más contaminación, más rico para la gente, y están volviendo a quemar. Todo se puede, pero con orden, planificación y siendo conscientes. Quizás aquí también te pediría digámoslo así, una opinión respecto de cómo se está trabajando esto en las comunidades. Ustedes, por ejemplo, tienen esa posibilidad de poder ir durante el año en el que está abierto este periodo de emergencias, que son de junio a junio, de poder ir a explicar, a exponer a las comunidades y plantear estas situaciones, estas preocupaciones que existen, sobre todo porque, a ver, y aquí te reitero la primera pregunta que te hice respecto al botón rojo. Por lo que he leído un poco, este botón rojo, la emergencia, abarca un territorio importante. Son cerca de 3 millones de hectáreas, entiendo, un poquito más, las que abarca este territorio que ahora está bajo botón rojo. ¿Hay algún tipo de posibilidad de poder ir a exponer y presentar estas situaciones que realmente van a generar algún tipo de daño a las personas? Sí, nosotros lo hacemos regularmente y ahí el saludo a todos quienes trabajan en prevención. Pero aún, y por eso yo siempre he solicitado que ustedes, y como lo hacen, nos ayuden para que esto se vuelva en un tema país, porque la gente, uno, no va mucho a las charlas. Yo antes trabajaba en prevención y uno llegaba a un condominio de 400 casas y llegaban 6 personas. Entonces, aún ese riesgo no se siente, y quizás cada vez más, pero todavía nos falta. Los chicos se sacan la mugre yendo a las comunidades donde
les resulta, donde los logran atender, pero tenemos que pensar que nosotros hemos calculado entre 10.000 y 15.000 las comunidades que están propensas a incendios forestales, por lo tanto, ya esto tiene que ser, como tú bien lo decías, como algo como la delincuencia. O sea, yo no espero que Carabineros llegue y haga todo, sino que yo me preparo, me uno, hablo con mi vecina, si tengo una alarma, si es que veo un incendio, me preparo, y así, obviamente, CONAF va a estar siempre dispuesta a ayudarlos, a apoyarlos, pero esto tiene que partir de uno. Sin lugar a dudas. Andrés Benedetto, gerente de protección contra incendios forestales de CONAF, te queremos agradecer por esta conversación que hemos tenido aquí esta noche en CNN Prime. Muchísimas gracias y bueno, sé que ustedes van a estar trabajando día y noche incansablemente para justamente estos días donde lamentablemente se están dando estas condiciones propicias para los incendios forestales. Esperamos que no sucedan más, pero de todas maneras te deseo un muy feliz año. Que estés muy bien. Igualmente, buenas noches. Buenas noches. Y bueno, como es tradicional, el primer día del año, el 1 de enero, va a ser un feriado irrenunciable para el comercio. Todos los supermercados van a cerrar y eso incluye los centros comerciales, etc. Bueno, excepto los locales que sean atendidos por sus propios dueños. Benjamín Chávez nos cuenta qué restaurantes, estaciones de servicio, cines sí van a poder funcionar y de manera normal. Llega 2026 y el 1 de enero con la pregunta de qué estará abierto. Para quienes buscan reponer energías tras los festejos, en Alejo Cevichería tienen una opción lista. Tenemos varios platos estrellas aquí, ¿no? Pero el que más piden es el ceviche Caballero de los Mares, ¿no? Tenemos ceviche feriante también, que es un plato generoso como para poder compartir entre 2 o 3 personas, ¿me entiende? Tenemos las micheladas cevichadas que también lo piden demasiado, es muy muy pedida, ¿ya? Y tenemos la leche de tigre, que esas sí no pueden faltar para un día después de un carrete. El día de mañana primero nosotros vamos a estar activos desde muy temprano, ¿no? A partir desde el mediodía nosotros vamos a estar atendiendo ya. Como todo el rubro gastronómico, este feriado irrenunciable no corre para ellos. Los restaurantes y locales que venden comida pueden abrir. Es el puntapié inicial de su época más fuerte del año. Para los restaurantes, el día primero es un día en que pueden operar. En el caso del feriado irrenunciable, los trabajadores tienen derecho a uno cada 2 años. Pero además decir que es una fecha para muchos restaurantes, sobre todo de regiones, en que comienza la temporada alta, las personas comienzan sus vacaciones ese día y por lo tanto muchos comercios, muchos restaurantes tienen la necesidad de funcionar. Una apertura que convive con otros servicios críticos y locales atendidos por sus propios dueños que se transforman en los únicos puntos de abastecimiento. Pueden abrir excepcionalmente el día 1 de enero los locales que son atendidos por sus propios dueños, los locales que pertenezcan a ciertos rubros especiales como los clubes, los restaurantes, los establecimientos de entretenimiento, como por ejemplo los cines, los espectáculos en vivo, los casinos de juego, los locales de expendio de combustibles, las farmacias de urgencia y las farmacias que deban cumplir turnos fijados por la autoridad sanitaria. El panorama es radicalmente opuesto para el comercio masivo. Los centros comerciales deberán bajar sus cortinas, permitiendo solo el funcionamiento de sus áreas de ocio. Los centros comerciales no pueden abrir, con excepción de sus áreas de gastronomía, restaurante y de entretención como los cines, por ejemplo. Este miércoles 31 el horario máximo de cierre será a las 20 horas, pero algunos centros comerciales pueden adelantar ese horario. Misma situación para los supermercados que por normativa deben asegurar que sus trabajadores ya se encuentren camino a casa a la hora señalada. En este 1 de enero, los supermercados permanecerán cerrados por tratarse de un feriado irrenunciable. De acuerdo a la normativa, este 31 de diciembre, los trabajadores del comercio no podrán laborar más allá de las 20 horas, por lo que los locales deberán adoptar las medidas necesarias para permitir el cierre oportuno y la salida de sus trabajadores. El descanso es un derecho irrenunciable desde este miércoles a las 20 horas. Quienes infrinjan la norma arriesgan multas escalonadas según el tamaño de la empresa, desde 347,000 pesos por trabajador en pymes hasta 1,390,000 pesos en las grandes compañías. El llamado es a la planificación, recordando que las actividades se retomarán con normalidad a las 6 de la mañana del viernes 2 de enero.
Pero acá en CNN Chile no paramos, porque el 1 de enero también vamos a estar teniendo noticias y llevándoselas hasta sus pantallas. No es feriado irrenunciable para nosotros. Pero de todas maneras, eso sí, vamos a hacer una pausa. Y a la vuelta, seguimos con más aquí en CNN Prime. Ya estamos de regreso en esta edición de CNN Prime, última del año, por supuesto. Y vamos a seguir avanzando en las noticias. A partir de enero, las pensiones aumentarán para más de 1.300.000 personas. Este hito es uno de los últimos del mandato del presidente Gabriel Boric, quien dejará la moneda el 11 de marzo. Pese a las visiones divididas que hay en la población respecto a su gobierno, tanto detractores como adherentes valoran los efectos de la reforma previsional. En su nota, Macarena Román nos cuenta más. Señora Bachelet, no tiene título. Por eso estamos en este país como estamos. Las diferencias políticas eran evidentes, pero lograron llegar al menos a un acuerdo cuando hablaron de la reforma de pensiones. Claro, no, totalmente de acuerdo. No. Y hay muchas cosas buenas que hizo este gobierno. Claro, yo encuentro que sí hizo algunas cosas. Una de esas cosas es la reforma que estuvo años en el Congreso y que logró avanzar después de un acuerdo casi transversal entre parlamentarios. En concreto, y desde el próximo mes habrá un aumento en las pensiones de más de 1.300.000 personas. Las pensiones van a subir y ya aumentó el monto de la PGU en septiembre pasado y el próximo año también en septiembre para los mayores de 75 va a aumentar. El aumento que comienza a correr en enero será a través de dos vías: compensación por expectativa de vida y beneficio por años cotizados. Este último tiene como requisito ser pensionado con 65 años o más antes del 1 de agosto del 2025, con un mínimo de 10 años de cotizaciones para mujeres y de 20 para los hombres, continuos o no. Más del 80% van a acceder prácticamente al beneficio máximo de 2,5 UF, que es equivalente cercano a los 100.000 pesos. Bien, también que le aumenten los sueldos, porque yo en puro remedio gasto 80.000 pesos mensuales. Imagínate, entonces, ¿y para comer? Por supuesto, bien de todas maneras. Todo súper bien, toda plata bien recibida. Un monto que no es el único al que deberá estar pendiente. Si usted es mujer, podría tener un alza también por la compensación de expectativa de vida. Teníamos un hombre y una mujer, mismo ahorro, los dos con 65 años, mismo grupo familiar, y la pensión de la mujer era más baja que la pensión del hombre, por expectativa de vida. ¿Ya? Entonces, este segundo beneficio lo que viene a hacer es que compensa esa diferencia y paga el diferencial para que tengan la misma pensión hombre y mujer. El monto dependerá a la edad en que la mujer jubiló. Si lo hizo a los 60 años, le llegará el 5% del total del monto de compensación, mientras que si lo hizo a los 65, le llegará el 100%. Qué rico que las expectativas de vida sean mayores, es lo que corresponde. Esto significa que las personas van a ver aumentadas sus pensiones entre un 16 y un 35%, dependiendo de cada caso. Por lo tanto, este es un beneficio que va a estar disponible de aquí en adelante. La actualización de los montos se hará de forma automática y ya está siendo notificada vía mail o por teléfono. Nadie les debería pedir ningún tipo de información extra, ya que podría tratarse de alguna estafa. En caso de dudas, puede ir a visitar el sitio web de Chile Atiende. Yo soy jubilado por pensionado, o sea, por invalidez. Y no sé si eso le corresponde, claro. Si usted tiene una situación similar a la de Jorge o dudas, debe tener en consideración que estos beneficios no son excluyentes. No importa si recibe la PGU o si está jubilado por invalidez. Todo dependerá de si cumple o no con los requisitos detallados. Ya sigamos avanzando. No son palabras mías, ¿eh? Terraplanista y charlatán. Así calificó la presidenta del Frente Amplio a Johannes Kaiser en el marco de las conversaciones que ha sostenido el ex candidato presidencial para su eventual incorporación al gobierno de José Antonio Kast. El diputado, por su parte, no descartó presentar acciones legales e instó a Constanza Martínez a tener un poco más de decencia. Colomba Hijols nos cuenta en su informe.
El eventual aterrizaje del Partido Nacional Libertario y de su líder Johannes Kaiser en el gobierno de José Antonio Kast ha generado expectación en la esfera política, mientras en la oposición observan con atención el rol que asumirá el ex candidato presidencial a partir del 11 de marzo. En el oficialismo inquieta el marco que los libertarios han fijado para su incorporación, con líneas rojas que descartan la continuidad de programas como el de acompañamiento a la identidad de género y la educación sexual integral. Estaba poniendo unas exigencias bastante terraplanistas para ese gobierno. O sea, si dejamos que Kaiser sea el ministro de Salud, no hay vacuna. Si lo dejamos de ministro de Educación, quiere eliminar la educación sexual integral. Hoy día estamos discutiendo con gente que no se basa en la ciencia. Y a ratos tenemos que tener una discusión en la que hay un científico y por otro lado un charlatán. Calificativos que hicieron que el diputado y presidente de los libertarios no descartara presentar acciones legales contra su par del Frente Amplio. Que tenga cuidado con los insultos. Yo tengo la mala costumbre de querellarme por injurias y calumnias con publicidad. Yo no he tratado a esa persona de manera de que tenga ella el derecho a calificarme de esa manera. La violencia propia de gente que ha respaldado todo tipo de delitos, incluido violaciones, no es algo que nosotros nos parezca que podamos o debamos tolerar, que tenga un poco más de decencia. Un llamado similar que posteriormente miembros del Frente Amplio hicieron a Johannes Kaiser luego de nuevas declaraciones en redes sociales que agudizaron el tono de la discusión. Frente a una crítica política está recurriendo a la burla, está recurriendo al negacionismo y al desprecio por la diversidad sexual con mensajes que muestran que hay un sector del eventual oficialismo que está disponible para discriminar a personas por sus diferencias en contradicción con el tono de moderación que ha intentado proyectar José Antonio Kast. Y esto no es anecdótico, es una alerta democrática. Si van y te buscan y te insisten y te dicen y te insultan prácticamente, también tenés que responder. A esta niña Martínez la ubico por la prensa, no he tenido nunca contacto con ella, pero lo tomo como de quien viene. Lo único que demuestran, eso sí, yo creo que es un poquito de temor a que eventualmente sí Johannes Kaiser pudiera ser ministro. Una opción que no ha sido descartada ni por Kaiser ni por la oficina del presidente electo, quienes fueron consultados por la polémica y el tono de las discusiones que podría protagonizar el ex candidato presidencial en caso de desempeñarse como secretario de Estado o como aliado del próximo mandatario. Nosotros estamos enfocados en seguir armando el gobierno para el 2026 y estamos poniendo a los chilenos primero, más allá de las peleas pequeñas entre una u otras personas. Nosotros estamos poniendo las prioridades de los chilenos en nuestra agenda. Una agenda que desde mañana activa la cuenta regresiva para que el presidente electo dé a conocer los nombres que lo acompañarán en su gabinete. Días clave de evaluación donde cualquier declaración puede incidir en la decisión final de José Antonio Kast. La bancada de diputados socialistas respondió a las acusaciones del senador Fidel Espinosa, quien ingresó una solicitud de desafuero en contra del diputado Daniel Manucheri, tras un altercado en la sala del Senado cuando se votaba la acusación constitucional contra el ex juez, ahora Antonio Ulloa. Francisca Cárdenas tiene todos los detalles. Y llegó a insultarme y llegó a invitarme a pelear y me amenazó que me iba a golpear afuera. Me imputa actos de corrupción que tendrá que demostrar en los tribunales de justicia. Enfrentamiento judicial que inició el pasado 10 de noviembre en medio de la votación y discusión de la acusación constitucional contra el ex juez de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa. Fue en ese momento cuando en la sala del Senado ambos parlamentarios, Fidel Espinosa y Daniel Manucheri, se enfrentaron a gritos. Una discusión que terminó en una solicitud de desafuero contra el diputado en la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Una querella contra este personaje, que además no lo ha hecho solo conmigo, lo hizo con una mujer a quien agredió verbalmente como Yanna Proboste, me refiero al señor Manucheri. Lo hizo posteriormente con un colega que estaba dando un punto de prensa y le fue a lanzar de manera matonesca y de baja monta, le fue a lanzar un billete de 1.000 pesos. La política no es eso. La política no son 30 segundos en la televisión para hacerse famoso. No puedo decir aquí, diputado. Tiene plata si quiere.
Y es que ambos parlamentarios son conocidos por sus llamativas personalidades, si bien el senador acusa injurias y calumnias por parte del diputado, luego de que éste le gritara corrupto, Manucheri se defiende asegurando que fue Espinosa quien inició el pleito, gritándole mala leche y mentiroso, y que el senador le habría ofrecido golpes, por lo que el parlamentario procedió a realizar una denuncia por amenazas en el Ministerio Público. En el escrito patrocinado por el abogado del senador Enrique Aldunate se solicita a la Corte de Apelaciones de Valparaíso que autorice la formación de una investigación penal en contra del diputado por Coquimbo por el eventual delito de injuria grave. Durante la acusación constitucional que lideramos contra el ministro Antonio Ulloa ligado al caso Hermosilla y la trama bielorrusa, recibimos insultos y amenazas del mismo senador que hoy solicita nuestro desafuero. Por esos hechos interpusimos una denuncia en la Fiscalía. No hay sustento jurídico para desaforar a un diputado por expresiones producidas en la sala en el contexto de un enfrentamiento político previo. Si yo no hago nada, dejo el precedente de que puedo tener algo que ocultar y no tengo absolutamente nada que ocultar. Y por eso presenté la querella y espero, ¿no es cierto?, que él no esté utilizando el aparato, ¿no es cierto?, institucional del partido para tratar de acallar lo que yo voy a seguir haciendo hasta las últimas consecuencias. En la interna del PS aseguran que esta mala relación viene desde mucho antes. Sin embargo, el episodio de noviembre tensionó bastante más los ánimos. En el entorno del diputado señalan que se podrá proteger con la inviolabilidad parlamentaria, mientras que la defensa del senador argumenta que esa protección no correría en este caso, ya que al momento del altercado estaba suspendida la sesión. Creo que ambos tienen el derecho a llevar sus problemas a la justicia y por esa vía zanjarlo y defenderse como corresponda. Ahora, evidentemente que esto puede tener consecuencias políticas prácticas, por ejemplo, la configuración de mayoría en la Cámara de Diputados y en los votos que va a contar la futura oposición frente a los proyectos del gobierno de los republicanos. El senador Fidel Espinosa no ha hecho más que protagonizar tristes espectáculos en contra de parlamentarios, autoridades, incluso miembros de su propio partido. Cero propuestas, cero trabajo, ha incluso amenazado, matoneado, y es por eso que el país merece algo mejor, no dedicarle más tiempo a liderazgos tóxicos y que busquemos contribuir al progreso nacional. La solicitud del senador fue ingresada el pasado 24 de diciembre a las 23:58 de la noche, una acción inédita entre los socialistas, lo que recibió una respuesta este miércoles por parte de la bancada de diputados PS, quienes aseguraron respaldar plenamente al diputado Manucheri y que no existiría sustento jurídico para desaforar a un parlamentario por expresiones emitidas en la sala. Ya, sigamos avanzando en las noticias mejor. En prisión preventiva quedaron 64 de los 70 formalizados en la llamada Operación Apocalipsis, caso que permitió desbaratar una red de corrupción al interior de las cárceles. El tribunal consideró acreditada la existencia de los delitos y la participación de los imputados en los ilícitos. Las defensas de algunos de los gendarmes y civiles ya anunciaron que van a apelar para revocar la medida cautelar. Los detalles en el informe que preparó Miguel Ángel Araya. Se decreta la prisión preventiva de todos los imputados objetos de la solicitud por parte del Ministerio Público, de los querellantes, Consejo de Defensa del Estado y Gendarmería de Chile. Así se ponía fin a los maratónicos 12 días de audiencia del llamado caso Operación Apocalipsis, que dejó un total de 64 imputados en prisión preventiva, 47 de ellos ex gendarmes vinculados a al menos 8 organizaciones criminales que funcionaban al interior del complejo penitenciario de San Joaquín y de Santiago I. En cuanto a los 23 civiles, 17 quedaron en prisión preventiva y 6 en arresto domiciliario total, luego de que Fiscalía y las defensas llegaran a un acuerdo. Fueron 23 páginas de resolución en las que el magistrado Francisco Ramos destacó la gravedad de los hechos. Cuando quienes están llamados a custodiar el sistema lo utilizan como una plataforma de lucro ilícito, el riesgo trasciende el caso individual y adquiere una dimensión estructural. Por ello, las circunstancias personales invocadas por la defensa no neutralizan el riesgo que emana de la pertenencia a redes criminales.
La investigación demostró, a juicio del tribunal, una diversidad de irregularidades al interior de las cárceles, entre ellos el ingreso de diversos artículos prohibidos en un régimen penitenciario, como celulares, alimentos y vestimentas, a la vez que los imputados percibían dineros, rentas y ganancias millonarias producto de estos ingresos ilegales, lo que permitió el control por parte del crimen organizado de todo o parte de los módulos de internación de los reclusos. Acá se acreditaron delitos de cohecho agravado, delitos de soborno, de asociación criminal para cometer estos delitos, se acreditaron delitos de asociaciones criminales para el tráfico de drogas, ingreso de celulares al interior de los establecimientos y además, y creo que también es lo relevante, las aristas de infracciones patrimoniales o lavado de activos. Desde ese punto de vista nos declaramos absolutamente satisfechos. Sin embargo, las defensas insisten en la inexistencia de los delitos. Siempre hemos sostenido la inexistencia de los delitos por los cuales han sido formalizados sobre la base básicamente de defectos en la formalización de los cargos como también de los antecedentes introducidos por la defensa. Es decir, claramente no estamos satisfechos con la decisión del tribunal y estamos evaluando las acciones que vamos a seguir de acuerdo con la normativa correspondiente. Según la indagatoria del ente persecutor, se calculan más de 6.000 millones de pesos en transferencias entre las cuentas Banco-Estados pertenecientes a los formalizados, por lo que la cifra podría aumentar en caso de encontrarse otras cuentas bancarias. Entre los principales servicios ofrecidos por los exfuncionarios de Gendarmería destacan el delivery, la feria, el rescate y el cambio de camiseta, a través de los que recibían cuantiosos pagos. Los hechos que se investigan no constituyen desviaciones individuales ni fracciones administrativas aisladas. Se trata de corrupción institucional, sistémica, articulada a través de asociaciones criminales que durante años transformaron el sistema penitenciario en un mercado ilícito paralelo. Las defensas de algunos imputados, no quedando conforme con la resolución, ya anunciaron que apelarán ante la Corte de Apelaciones de Santiago, buscando que sea revocada la prisión preventiva. Fue una audiencia donde se han sufrido diversas vulneraciones de garantía y creo que este fallo también forma parte de una vulneración. El magistrado ha decretado prisión preventiva para todos y cada uno de los imputados que fueron formalizados, no haciéndose cargo en gran parte de las alegaciones de la defensa. Fue un fallo bastante genérico. Los imputados cumplirán su prisión preventiva en el recinto especial penitenciario de alta seguridad en el caso de los ex gendarmes hombres y en el centro penitenciario de San Joaquín en el caso de las exfuncionarias, mientras que los civiles hombres estarán en la cárcel de Rancagua y las mujeres en la cárcel de San Miguel. En 2025, el cobre alcanzó nuevos máximos, tendencia alcista que los expertos esperan que continúe el próximo año. Pilar Gutiérrez, en el siguiente informe, nos va a explicar también que esta es la razón principal por la que el dólar ha bajado de los 900 pesos. Sin duda, uno de los grandes hitos económicos de este año fue el alza del cobre, y es que reiteradamente el metal rojo rompió récords históricos en 2025, llegando a $5,68 la libra al cierre de diciembre. Esto implica que el precio subió 43% en el último año. El precio del cobre cierra este año 2025 con un sesgo alcista. Señalar que el mercado se encuentra ajustado con una alta sensibilidad a la oferta. Mejores precios y además menores costos implican necesariamente mayores ingresos para el Estado de Chile. En la primera parte de 2025, la amenaza de un arancel al cobre por parte de Estados Unidos impulsó el precio. Ya despejado el tema, el segundo semestre las subidas se explicaron por el impacto en la producción de los accidentes en grandes minas, como el caso del Teniente en agosto y la mina Grasberg en Indonesia. Los accidentes hicieron que pasáramos claramente a un déficit de mercado este año y más aún las perspectivas de crecimiento de la oferta se ven más bajas que el crecimiento de la demanda, lo que augura que los déficits van a continuar por algún tiempo. Y es eso lo que está generando esta aceleración del precio, la expectativa de que la escasez de cobre continúe por un tiempo prolongado. Desde el punto de vista de la oferta, no se ven proyectos significativos entrando hasta la próxima década. Eso en un contexto en que la demanda sigue subiendo por la relevancia que el metal rojo tiene para la transición energética y la electromovilidad. Por eso, la Comisión Chilena del Cobre proyecta que en 2026 el precio siga elevado. El próximo año, la Comisión Chilena del Cobre estima que el precio va a estar sobre los $4,55 la libra, y este precio es históricamente más elevado que los precios de los informes anteriores. Si siguen existiendo esta
mayor tendencia a la demanda y una baja en la oferta, que nosotros estimamos que va a ser de aproximadamente 165.000 toneladas para el próximo año, esperamos que la tendencia al alza se mantenga durante todo el año 2026. Al ser el principal producto que exporta Chile, el elevado precio del cobre llevó a una caída del dólar, que llegó a 900 pesos. Si bien hay otros factores que repercuten sobre el tipo de cambio, este es uno de los que más incide. Has tenido un impacto bastante directo si comparamos de toda la cotización del tipo de cambio durante 2025, el cual ha tenido una tendencia bajista, donde a principios de enero tuvimos al dólar cercano a los 1.000 pesos y hoy estamos cerrando en torno a los 900 pesos. Y quizás de cara a 2025, lo máximo que uno podría, 2026, lo máximo que uno podría ver es en torno a los 850 pesos por dólar. Se ve difícil la realidad ver un tipo de cambio mucho más bajo que eso. El alza en el precio del cobre también tiene otros efectos sobre la economía chilena. Algo que ya estamos viendo incidentemente es un efecto positivo en la inversión. Este año estamos viendo una recuperación muy fuerte en la inversión minera. Estos precios también activan proyectos que con precios más bajos son menos rentables y eso finalmente repercute positivamente no solo en la minería, sino que también tiene efectos externos positivos sobre otros sectores como el comercio, la construcción, los servicios en torno a la actividad minera y por lo tanto sobre el crecimiento del producto. A esto se suma también el impacto positivo para las finanzas públicas. Si se mantienen los altos precios más allá de 2026, implica mayores ingresos, lo que contribuye a generar más holguras fiscales hacia adelante. Bien, nos vamos a ir a una pausa, pero les tengo que dar una información, porque en los próximos instantes, en cualquier momento, el presidente Gabriel Boric desde el Palacio de la Moneda va a entregar un saludo de fin de año, así que vamos a estar con eso. Pero a la vuelta, terminando la cadena nacional, bueno, vamos a continuar con esta edición de CNN Prime. Así que no se separe de nuestro canal, siguen las noticias también en CNN Chile. Muy buenas noches, partimos la revisión de las noticias internacionales en Conexión Global en CNN Prime. Y vamos a partir de inmediato en Venezuela, porque finalmente el régimen de Nicolás Maduro habló después de conocerse este ataque por parte de Estados Unidos a un muelle, un ataque con drones que realizó la CIA. Sin embargo, el líder chavista no se refirió a este ataque, pero sí dijo que todo lo que dice Estados Unidos respecto de Venezuela es una mentira, pero llamó la atención entonces que no dijera ninguna palabra sobre este ataque con drones que realiza Estados Unidos a un muelle que, según Estados Unidos, era utilizado por el Tren de Aragua para almacenar droga y después enviarla en barcos. Escuchemos lo que dijo Nicolás Maduro entonces ayer martes respecto de Estados Unidos. Correcto. En Estados Unidos. Y solo en Estados Unidos y de Estados Unidos transmitir noticias falsas y guerra contra un país noble como Venezuela. Todo lo que dicen es mentira. Ustedes pueden romper el veto y la censura que tienen a esta hora en los medios de comunicación de Estados Unidos sobre la verdad de Venezuela. Challenger, Admiral, 2026 victory. Forever, forever, forever. Not crazy world. De todas maneras, Nicolás Maduro sigue con sus declaraciones en inglés refiriéndose a la presión de Estados Unidos. Vamos a cambiar de tema. Seguimos en Estados Unidos, donde el primer ministro de Israel dio una entrevista a la cadena Fox News y advirtió a Irán de que si continúa con su programa nuclear y también su programa para armar misiles balísticos, lo va a atacar nuevamente y va a repetir lo que ocurrió en junio pasado, cuando Israel inició esta guerra de los 12 días en los que también se involucró Estados Unidos. Después de reunirse entonces con Donald Trump en su mansión en Mar-a-Lago, Benjamín Netanyahu
entregó entonces esta entrevista a Fox News, donde advierte entonces de que Irán al parecer estaría volviendo a rearmarse respecto de este programa nuclear que fue atacado por Israel y por Estados Unidos hace 6 meses. Dijo que si lo hacen, de todas maneras ellos van a responder con un ataque y que Estados Unidos los va a respaldar. Escuchemos lo que dijo el primer ministro Benjamin Netanyahu. Bueno, les hablaré de la acción, porque hace unos días, o mejor dicho, hace 2 semanas, me presentaron la posibilidad de que Irán estuviera realizando ejercicios de campo para practicar el lanzamiento de misiles balísticos contra Israel. Así que transmití un mensaje, creo que lo hice público, así que no es un secreto. Dije, si se atreven a hacer eso, las consecuencias serían devastadoras. Así que espero que Irán no cometa ese error. Y vamos precisamente a Irán, donde hoy se vivió el 4.º día de protestas por el alto costo de la vida en este país. De hecho, en las imágenes que ustedes ven en pantalla se ve cómo manifestantes intentan ingresar a un edificio oficial en Irán. Las manifestaciones partieron el domingo pasado por los comerciantes tras la caída del peso iraní, de la moneda más bien iraní, el rial, y el alza de los precios de alimentos. Y a los comerciantes se sumaron estudiantes entonces que durante todos estos días han salido a las calles a manifestar. E incluso se han escuchado cánticos en contra del régimen de los ayatolá. El gobierno en respuesta nombró a un nuevo jefe del Banco Central, que entonces se va a tener que encargar de estabilizar la economía y también combatir, por ejemplo, la inflación y también la corrupción que hay dentro de este organismo. Esta es una de las medidas del gobierno entonces para responder a las manifestaciones, pero también el presidente de Irán pidió empatía y una crítica constructiva a los manifestantes. Sin embargo, estas protestas ya se habla que son las más grandes desde el 2022 y están poniendo entonces en cuestionamiento al régimen iraní. Y hoy es 31 de diciembre y ya Oceanía, Asia y Europa dieron la bienvenida al nuevo año con shows de fuegos artificiales espectaculares. Recibieron los distintos países el 2026, pero uno que llamó la atención fue lo que ocurrió en Australia, donde comenzaron las fiestas con un minuto de silencio por las víctimas del último ataque en la playa Bondi. ¿Qué fue lo que pasó alrededor del mundo entonces para recibir este 2026? Maximiliano Araya nos cuenta. Con esta cuenta regresiva fue como Nueva Zelanda recibió el Año Nuevo, siendo uno de los primeros países del mundo en comenzar 2026. Poco después llegó el 2026 a Australia. Sydney dio la bienvenida al Año Nuevo con un espectáculo de fuegos artificiales marcado por el recuerdo, debido al reciente ataque terrorista ocurrido en Bondi Beach. Las autoridades anunciaron cambios en la celebración para rendir homenaje a las 15 víctimas. Antes del show de fuegos artificiales, el puente se iluminó de blanco y se proyectaron las imágenes de una paloma junto a la palabra paz, seguido de un minuto de silencio. En Tokio también recibieron el año con espectáculos de luces y de drones. Por su parte, en China, además de los múltiples espectáculos de drones y de fuegos artificiales, Xi Jinping envió un mensaje al pueblo chino para recibir el Año Nuevo 2026, en el que afirmó que la reunificación de China con Taiwán es inevitable. Los compatriotas de ambos lados del estrecho de Taiwán están unidos por lazos de sangre más gruesos que el agua, y la tendencia histórica hacia la reunificación nacional es imparable. En Taiwán, a pesar de las declaraciones de Xi Jinping, la celebración de Año Nuevo se hizo notar. Continuando en Asia, en Corea del Sur, miles de personas presenciaron la ceremonia de las campanas en el pabellón Bosingak, donde la histórica campana de bronce sonó 33 veces a medianoche.
Por otra parte, en Europa el Año Nuevo llegó un poco más tarde, lo que no significa que hayan celebrado menos. Por ejemplo, en Croacia, las celebraciones comenzaron en la tarde a las 2 hora local, en una fiesta que busca aprovechar al máximo este día, una tradición que lleva 26 años. Este año celebramos por 26ª vez el Año Viejo y la bienvenida al Nuevo al mediodía. Fuimos los primeros en iniciar esta celebración del mediodía en el año 2000, con motivo de la transición de un milenio a otro. Pero en Europa no todo fue fuegos artificiales y celebraciones. La empresa de trenes Eurostar suspendió el martes sus servicios que cruzan el Canal de la Mancha desde y hacia Londres, tras un problema en el túnel que une Gran Bretaña y Francia, lo que dejó varados a múltiples pasajeros en la temporada alta de las fiestas. All the planning for New Year festivities will be cancelled, and we'll still have to see how. And when do we get home and how? La buena noticia es que la empresa arregló el problema y reanudó los servicios, pero la interrupción afectó a uno de los trenes más transitados de Europa, en plena temporada de vacaciones de invierno y justo antes de Año Nuevo. Maximiliano Araya, quien terminó su práctica con nuestro equipo, le deseamos lo mejor y muchas gracias entonces por su trabajo en CNN Chile. Vamos a cambiar de tema, pero seguimos con las celebraciones de Año Nuevo porque Brasil recibió el récord Guinness como el organizador de la mayor fiesta de fin de año a nivel mundial. Ahí vemos los preparativos entonces en Brasil, en Copacabana, donde esperan a 2,5 millones de personas. Y a raíz entonces de esta fiesta, este martes el alcalde de Río recibió entonces de parte del Guinness World Record el título que lo certifica como la organizadora de la mayor fiesta de fin de año del mundo. Habrá 3 escenarios en Copacabana, un espectáculo entonces de fuegos artificiales que tendrá una duración de 12 minutos, pero además van a ser acompañados con 1.200 drones que van a diseñar figuras sincronizadas con los fuegos artificiales. Solo se está contando a las personas que van a asistir a la playa de Copacabana, que son 2,5 millones entonces de asistentes, pero dicen las autoridades de Brasil que si se cuenta a todas las personas que están celebrando en distintas fiestas en Río de Janeiro, se llega al total de 5 millones de personas celebrando el Año Nuevo. En un par de horas más entonces va a llegar el 2026 a Brasil, donde se va a realizar la mayor fiesta de fin de año. Y terminamos Conexión Global en CNN Prime con 2 recomendaciones. La primera es que si quieren celebrar entonces estar acompañados en sus casas con lo que ocurre en el mundo, pueden ver CNN Internacional, que va a transmitir entonces la fiesta de fin de año en Times Square, junto a Anderson Cooper, quien es el rostro ancla de CNN, y también junto a Andy Cohen. Van a estar ahí entonces en Times Square. Ya están, de hecho, ahí celebrando y esperando la llegada de las 12. Y mi segunda recomendación es que si no quieren seguir celebrando y quieren seguir informándose, pueden ver a las 10 de la noche Conexión Global Prime, donde tenemos un especial de fin de año con las noticias que marcaron entonces el mundo, los personajes del año, con distintas gráficas, notas y también, por supuesto, con todo el análisis de Raúl Sor. A las 10 de la noche, entonces, Conexión Global Prime, el último capítulo de este año. Yo me despido entonces en CNN Prime, pero ya sigue entonces Felipe Hernández y Nicolás Cabargas en CNN Prime. Que estén bien, buenas noches. Miércoles 31 de diciembre, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Que tengan muy buenas noches y un gran fin de año. Chao, chao.